Lunes. Bienvenidos. Gracias por regalarme unos minutos de su día, especialmente en el inicio de semana. Ya me imagino cómo andamos. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar y aprender junto conmigo. Gracias por, de verdad, gracias. Gracias por suscribirte, gracias por darle like al video, gracias por compartirlo, gracias por querer aprender conmigo. Antes que nada vamos a orar y dejarle a Dios este tiempo y que Él haga como Él quiera, porque es bastante, pero voy a tratar de abarcar como siempre lo más que puedo en 30 minutos, porque yo sé que un en vivo es más más hype, más interactuado, más padre, y como que sentarte a ver un video de media hora, me imagino, pero déjame decirte que yo sé que Dios va a impactar tu vida, y yo sé que cuando se termine este video vas a tener una perspectiva totalmente diferente de lo que Dios quiere para ti. Así es que vamos a orar. Dios, te doy gracias por este precioso lunes, gracias por este inicio de semana, gracias por bendecirnos. Es increíble que el mes de mayo ya casi se acaba, pero te damos gracias porque en medio de todo tú te has movido de una manera preciosa y maravillosa. Espíritu Santo, aquí estamos. Aquí estamos, aquí estamos. Habla por medio de mí, sé tú mi hablar, sé tú mi sentir, sé tú mi decir, sé tú quien fluya. Aquí estoy yo. Fluye, ministra, penetra hasta lo más profundo de los corazones. Transforma familias, transforma corazones, transforma comunidades. Jesús, gracias, gracias, gracias por tan hermoso amor. Gracias, gracias, gracias. Así es que, mi Dios, esa es tu plataforma. Haz como tú quieras, en el nombre de Jesús. Amén. Me distrae un poquito la alabanza porque a mí me encanta alabar, pero en fin. Hoy vamos a hablar de una palabra muy sencilla, que de hecho es una sola sílaba y tiene dos letras. Y ya sé que seguro saben que vamos a hablar de la fe. Exactamente, vamos a hablar de la fe. Una palabra muy simple, pero muy compleja. Fíjense que hablando con mi esposo este fin de semana, nos dábamos cuenta de cómo el enemigo ha tergiversado este concepto. Porque si nosotros nos damos el poder y de lo que es la ley de la fe, le crearíamos un gran problema en su reino. Pero se ha ocupado muy bien en tergiversar todo lo que es este concepto, este precioso concepto, esta verdad, esta ley que se llama fe. Analizando ayer y platicando con él, decía, fíjate, pero cómo ha llegado a ser al punto que la gente lo ve como fantasía. De hecho, lo ve como una fantasía. Se le hace fantasioso verse sanos, prosperados, orando por otros, recibiendo una respuesta en su oración. De hecho, cuando ven un milagro es algo como radical e increíble. Los tiempos bíblicos de la vieja iglesia, cuando Dios en su palabra dice que Jesús no cambia. Jesús es el mismo, Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Y está en Hebreos 13, 7 a 9. Vamos para allá. Antes de leer todo, porque hay que confirmar lo que decimos. En Hebreos... Uy, se me dio papelito. En Hebreos, vamos a Hebreos. Hebreos 13, 7 a 9. Vamos para allá. Aquí lo tengo. Más rápido en esta otra Biblia. Ay, perdón. Pero es que acomodé las cosas diferente el día de hoy, así es que yo no sé por qué lo hice así. Pero en fin. Hebreos. Ok. Se los leo. Espero tengan su Biblia con ustedes y tengan aunque sea un papelito, para que apunten y luego vayan a estudiar y repasen todo lo que hemos cubierto este día. 7 al 9. Vamos a leer del 6. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Yo quiero leer otra vez. El Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida.
e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué sucede? Que los que hemos cambiado sinceramente hemos sido nosotros. Los que hemos modificado su palabra o le hemos acomodado a nuestra necesidad somos nosotros. Los que hemos tergiversado o permitido que el enemigo tergiverse la palabra de Dios, la fe, somos nosotros. Mi Dios no ha cambiado. No existe tal cosa de que hoy en día las cosas son diferentes. De hecho, nosotros hemos normalizado ciertas cosas del mundo. Por ejemplo, las alergias. Ay, es que vivimos en una comunión, una ciudad que donde hay mucha humedad y mucho polen y es normal que tenga alergias, porque nuestro cerebro es lo que pensamos. No, no es normal. No es normal que tengas alergias. Yo no tengo alergias. No tienes por qué tener alergias. Eso no existe, eso se ha normalizado. Otra cosa que dicen, ay, fíjate, va a cumplir 2 años tu niño. Mira que dicen, que dicen. Hay una expresión en inglés que dicen terrible twos o los terribles dos, algo así. ¿Por qué dice la gente? Pero si no lo dice la Biblia. Ay, ya bien dice la gente que cuando entran en la adolescencia, pues bien dice la gente. Pero la palabra de Dios no lo dice. La palabra de Dios no lo dice. No dice que porque el mundo dice que tú... No. Eso no habla la palabra de Dios. Eso no dice la palabra de Dios. No normalices, no traigas a tu casa cosas del mundo. No normalices lo del mundo en tu hogar. Que tu hogar camine en lo que la palabra de Dios dice. Si tu niño tiene 2 años, no lo veas como un niño que va a entrar en una etapa de berrinches y no confiesa. Es sabiduría, inteligencia, cosas positivas, cosas buenas para su vida. Si tu jovencita como yo, que la más pequeña de nosotros tiene 12 años, no empieces a atemorizarte o a preparar cosas en tu mente de que ya va a entrar a los 13 años y hoy, o los 15 o los 17. No. Si empiezas a ver ciertas cosas o comportamientos en tu hijo o en tu hija que sabes que no están bien, en lugar de dejar que ese temor tome control de tu mente y de su sentir, busca versículos, párate en la palabra de Dios y confiesa que ellos fueron escogidos desde tu vientre, que el Señor los separó, los escogió y los ungió. No normalices el comportamiento del mundo o lo que la gente dice para los tuyos. Eso no debe de ser así. Y de aquí nos lleva a la fe, ¿okay? Fe natural y fe bíblica. Fe natural y fe bíblica, ¿a qué me refiero? Para poder hablar de la fe bíblica necesitamos entender que no es la fe natural. Esto es una fe que nace de la palabra de Dios. Y ahorita les voy a explicar cómo, por qué, para dónde. La fe natural, a lo que me refiero, y la quiero aclarar para dejarla a un lado y enfocarnos completamente en lo que es la fe bíblica. La fe natural es porque Dios nos creó con la capacidad de creer. Dios nos creó, valga la redundancia, con la capacidad de creer, de tener fe. Y de ahí es donde sale todo eso. Por ejemplo, todos conocemos a una persona que tiene fe en algo, se enfoca y está seguro que le va a funcionar y muchas veces le funciona. Tienen fe en un medicamento, a veces hasta placebo son, pero ellos están convencidos de que ese medicamento funciona. Hay una crema muy famosa que a mucha gente le ha funcionado, a muchas mujeres, y a otras no. Y no es precisamente porque la crema funcione. Todas les tienen más fe al resultado que otras. Porque la fe natural, mientras que a veces lleva las cosas a cabo, que es muy mínimo, falla todo el tiempo. Pero la fe bíblica, esa nace de su palabra y esa nunca falla. La fe bíblica nunca falla. Ahora sí, la fe natural en de que inclusive me estoy acordando ahorita, el famoso hilo rojo. Yo lo hice. A mis criaturas les daba hipo
Y ándate, que no tenía yo ninguna toalla roja. Entonces, ¿cómo hacerle? Estás sacándole el calcetín o de donde una pañoleta donde encontraras para ponerle babas a ese botoncito rojo y ponérselo aquí porque les va a quitar el hipo. ¿Sí me entienden? O sea, era fe en cosas que, porque Dios nos creó con la capacidad de querer tener fe, pero para que tengamos fe en su palabra, en lo que Él nos ha dicho. Miren, se maneja mucho el concepto de que nosotros somos seres vivientes espirituales. ¿Qué error más grande? Mientras que hay algo de verdad en eso, está al revés. Nosotros no somos seres vivientes espirituales. Nosotros somos seres espirituales vivientes. ¿Ah? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Un ser viviente espiritual se entiende como un cuerpo con alma y espíritu, que tiene más importancia al decirlo este cascarón de aquí, el cuerpo con alma y espíritu. Sin embargo, si nosotros entendemos que nosotros somos seres espirituales vivientes, entendemos que nosotros somos espíritu con alma que vive en un cuerpo. Pero es lo mismo, no es lo mismo. Porque aquí te das cuenta que la prioridad, lo primordial es que entiendas que eres un ser espiritual. Dios es espíritu y se comunica con tu espíritu. En su misericordia infinita, ¿cuánta gente no ha dicho, ay, sentí aquí como en inglés vuelvo otra vez, a gut feeling, sentí aquí como que así un jaloncito en el estómago, como que un mal remordimiento, o un remordimiento, o algo así le llaman. En su misericordia el Señor se comunica con tu espíritu. Cuidado, viene algo. O eso me da mala espina. ¿Sí me entienden? Nosotros somos seres espirituales. Inevitablemente eso no lo vas a poder evitar. Desafortunadamente, una vez más, el enemigo ha tergiversado la manera de ver las cosas porque él no quiere que te des cuenta el poder que tiene cuando te enteras de la ley de la fe. Es tremendo. Yo como hubiera querido enterarme de esto, de haber dedicado más tiempo a mi Dios cuando estaba joven. Uy, lo que me hubiera haciendo ahorita. Pero en fin, volvemos a repetir. Yo no soy un ser viviente espiritual. Yo soy un ser espiritual viviente. Yo soy un espíritu que tiene alma y vive en un cuerpo. Vamos a Romanos 8. ¿Dónde está por aquí? Romanos 8, 14, 17. Sí. Romanos 8, 14, 17. Hoy, según puse las cosas diferente, que para más fácil, se me caen. Tengo que tenerlas aquí a mí. Ok. Y vamos a empezar el 14, 8, 14. Porque ahora cuando yo diga es E mayúscula, me refiero al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Cuando diga E minúscula, me refiero a nuestro espíritu. El espíritu, nuestro ser, no el Espíritu Santo que vive en nosotros. Me estoy refiriendo al espíritu de nosotros. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, E mayúscula, son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu, E minúscula, que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu, el espíritu que los adopta, E mayúscula, como hijos y les permite clamar, Abba Padre. El espíritu mismo, E mayúscula, les asegura a nuestro espíritu, E minúscula, que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Entonces el Espíritu de Dios le asegura a nuestro espíritu y somos sus hijos. De ahí nace, del espíritu, de nuestro espíritu es donde nace el deseo, nace la necesidad, es donde nace la oración, es donde procede la oración, es donde se responde la oración, es donde fluyen las respuestas. Primero nace ahí en el espíritu y lo vemos con nuestros ojos espirituales y después se manifiesta a nuestros ojos físicos. ¿Lo van entendiendo? Ahora he escuchado bastante también, entonces aclaramos que somos un ser espiritual viviente, ¿verdad? Para poder caminar en fe. Tenemos que aclarar varios puntos. He escuchado mucho pero es que, pues si es la voluntad,
¿Cómo te has sentido? Pues Diosito ahí, pues si es su voluntad, esperando que, pues si es su voluntad. La voluntad de Dios es perfecta. Vamos a Romanos 12:1-2. Vamos para allá. Porque hay que quitarnos ciertas cosas de nuestra boca. Romanos 12, 1-2. Está nublado, está hermoso fuera y eso me distrae. Aparte que soy muy hiperactiva. Está sentada aquí. Romanos 12:1-2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Listos? No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios no es que estés enfermo o que estés pasando una situación económica, o una situación emocional o de familia, o estrés, o problema en el trabajo. La voluntad de Dios en ti es perfecta. Pero para eso dice, renovando nuestra mente, entregándonos en sacrificio puro a Dios, para que podamos conocer cuál es la voluntad de Él y poder orar. Él mandó a su Hijo con un propósito. No mandó a Jesús para morir en la cruz, declarar que eres sano, pero de permitirte pasar una enfermedad. Es que tener cuidado, escudriñar su palabra y entenderla y conocer su voluntad para nuestras vidas. Si Él mandó a su Hijo, y hablamos de esto, como hijo tengo derecho a, si Él mandó a su Hijo y canceló la maldición del pecado, de la muerte, de la enfermedad, de la pobreza, de la escasez, entonces ¿por qué sería la voluntad de Dios sanarte o no sanarte? Su voluntad es perfecta. ¿Qué crees tú que es la voluntad de Dios para tu vida? Porque es increíblemente eminente que tengas el entendimiento de qué es lo que Dios quiere para tu vida, para que puedas caminar en fe. Ahora, sí podemos hablar de la fe. La fe. La fe tiene un enemigo que se llama el asentimiento mental o el asentir mental. ¿A qué me refiero? A que no es lo mismo conocer un versículo que caminar en él. Muchos conocen Juan 3:16. ¿Quién lo ha tomado para sí y lo ha declarado para su vida? Muchos conocen Salmo 23:1, pero ¿quién lo ha tomado para sí y lo ha caminado en su vida? Porque dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará. Y al decir nada es nada, exactamente. Entonces, si tú estás pasando una situación en la escuela, en el trabajo, eres un hijo de Dios y tú estás diligentemente buscándole, nada te va a faltar, nada te puede faltar, nada te debe faltar, nada te debe faltar. Ahora, Hebreos 11:1, vamos ahí, vamos a buscarlo, Hebreos 11:1, ¿estamos ahí? Ok. Me gustaría que lo marcaran porque muchas veces solo decimos el principio del versículo, pero no lo decimos todo y es necesario que se diga todo el versículo. Yo creo que parte de lo que hemos sufrido como iglesia en Cristo, el cuerpo de Cristo, es precisamente eso, que cuando decimos los versículos solo decimos una porción y no profundizamos. Cuando el Espíritu Santo les dio un versículo, corran, márquenlo y lean el capítulo antes y el capítulo después. No solo el versículo antes del versículo que el Señor te está mostrando, sino todo eso. Hebreos 11:1. Ahora bien es la fe. Es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Se los voy a leer en la otra. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esperanza y fe no son lo mismo. Esperanza es a futuro, fe es hoy.
No mañana, no pasado, es hoy. Esperanza es a futuro. Fe es hoy. Si vemos Romanos 10:10, vamos a ver Romanos 10:10. Ay, Vero, nos das muchos versículos. Sí, porque necesito que escudriñen su palabra y que lo lean. Romanos 10:10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia. Tienes que creer ¿dónde? De aquí adentro. Ay, me gusta mucho Hebreos 11:1. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, ver, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué entonces yo oré porque se me fuera, por ejemplo, esta situación? ¿Ok? Vamos a entender una cosa. Vamos a aclarar primero. Fe no es negar la situación. Fe es confrontar la situación con la palabra de Dios. Fe no es negar la situación, fe es confrontar la situación con la palabra de Dios. Entonces tú vas a orar por algo con todo tu corazón y con su palabra. Es importante orar, decretar, activar, accionar, creer. Es importante activar la fe. Es importante caminar en la palabra de Dios, no solamente. Recuerden, el peor enemigo de la fe es el asentimiento mental. Solamente decirlo porque su palabra lo dice no es necesario creerlo. Creerlo. Cuando nosotros oramos y el síntoma sigue, déjame decirte que los síntomas son solo el susurro del enemigo para que tú dudes, porque la duda no se va a ir, la duda siempre va a querer estar ahí, la duda siempre se va a querer meter, la duda siempre va a querer encontrar un espacio para entrar y sembrar y crecer. Es importante que tú te mantengas en pie y en fe independientemente de lo que pase y tú confieses y digas y creas que si Dios lo dice en su palabra, yo lo creo, yo lo recibo y yo lo tengo. Muchos queremos las promesas de Abraham, decía el evangelista. Muchos queremos, en el libro de Kenneth Hagin dice, muchos queremos las promesas de Abraham con la fe de Tomás. Muchos queremos las promesas de Abraham con la fe de Tomás. ¿Y qué dicen por ahí? Que inclusive eso se ha hecho un dicho. Ahorita vamos a leer de Abraham y de Tomás para que vean que ahí está. Yo hasta no ver, no creer. ¿En qué quedamos anteriormente a hablar, antes de confirmar que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve? Que nosotros somos seres espirituales y que tenemos que creer con nuestro espíritu para poderlo ver físicamente. Tenemos que primero ver con nuestros ojos espirituales. Si vamos a Romanos 4:17 al 21, chéquense esto. Romanos 4:17 al 21. Como en las iglesias, cuando lo tengan digan amén. Porque no me voy a oír a nadie. Ok, 4 del 17 al 21. ¿Listos? Dice, vamos a leer del 16. Dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Para toda su descendencia. Ahí estoy yo. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas generaciones, muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si las fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente aquí, ¿listos? El 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido.
Él estaba completamente convencido de que Dios lo iba a hacer por la soberanía de Dios. Él no se basó en lo que veía él físicamente. Era casi de 100 años. Y Sara estéril. ¿Sí entienden? Él lo creyó. Independientemente de lo que sus ojos naturales veían, su espíritu estaba completamente convencido de lo que Dios le había dicho se iba a cumplir. Ay, otro. Vamos a ver a Tomasito. Vamos a ver a Tomás. Pero ¿por qué dicen eso, pero de Tomás? Vamos a ver por qué dicen eso de Tomás. Este es Abraham, creyendo independientemente de lo que él veía. Pero Tomás, uno de los 12, llamado a Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Ellos le dijeron, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viene en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Olvídense que hasta no ver, no creer. Tomás quería sentir, meter el dedo en lo que le habían hecho a Jesús y en su costado, para poder creer. ¿Me entienden? Muchos queremos las promesas de Abraham, pero tenemos la fe de Tomás. Que de hecho, Tomás no tenía fe. Muchos queremos las promesas de Abraham con la actitud de Tomás. Creo que es mejor dicho. Ahora, la importancia de la fe. Vamos a Hebreos 11:6. Ahora, así como les dejé tarea Romanos 8, les dejo de tarea Romanos 11. Pero vamos a Romanos 11:6. Hebreos 11:6. Así como les dejé Romanos 8 de tarea, les dejo Hebreos 11 de tarea. Aquí está. 11:6. ¿Listos? Vamos al 5. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y recompensa a quienes lo buscan diligentemente. Lo voy a leer de nuevo. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa o es galardonador a quien lo buscan diligentemente. Pero mi Biblia no dice diligentemente. Pues debería, porque en mi aplicación de la Biblia hebrea, traducida directamente al inglés, en el hebreo tiene, traducido directamente al inglés, dice diligently. Es que lo buscan diligentemente. O sea, y sin fe es imposible agradar a Dios. Es fuerte, sí, pero dice, porque es necesario que el que se acerque a Él crea que le hay. ¿Cómo vamos a recibir la salvación si no creemos? Entonces, si tú crees que hay Dios, si tú crees en Dios, si tú crees que Él ya te redimió, que tú crees que eres hijo de Dios, porque tú recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, ya tienes fe. Que tu brújula se dirija al camino correcto y busque esa fe bíblica, esa fe que nace de la palabra de Dios, esa fe que responde, esa fe que no falla. Esa es la única fe en la que nosotros debemos caminar. Cualquier otra cosa falla. Romanos 1:17. Y antes de leer Romanos 1:17 quiero decirte que sin fe no podemos amar. Sin fe no podemos caminar. Sin fe no podemos avanzar. Sin fe no podemos recibir. Sin fe no podemos obtener. Sin fe es imposible. Y el Señor quiere que tú tengas fe en Él. No en las personas. En Él. En Él. Así como Dios puede obrar en una persona por traer sanidad a tu cuerpo, ungiéndote y poniendo sus manos sobre ti, así también tú puedes tener el poder de en ese cuarto donde estás de rodillas pidiéndole al Señor que te sane,
ahí el Señor puede sanarte y lo va a hacer. Pero déjame decirte una cosa, a Dios no lo mueven las lágrimas, ni la culpa, ni el sentimiento. A Dios lo mueve la fe. A Dios lo mueve la fe. Vamos a Romanos 1:17. Ahí sí, vámonos. Romanos 1:17. Dejé de tarea. Me hubiera gustado mucho cubrir Romanos 8 con ustedes ahorita, pero por el tiempo no puedo. Pero créanme que esto a mí, ahorita que acabe el video, voy a seguirle aquí. Romanos 1:17. Vamos a leer del 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Una vez más, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Yo te hago una pregunta el día de hoy que yo escuché y que me quedó pegado. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. 7, maestra. 7. ¿Cuántos días tiene el mes? Unos meses tienen 30. Un mes ahí medio locochón tiene 29 o 28, otros 31. ¿Cuántos días tiene el año? 365 días. ¿Cuántos de esos días vives? O hasta ahorita, el día de hoy, ¿cuántos días has vivido? ¿Cuántos días de esos debes vivir por fe? Todos. Todos. Déjame testificarte algo rapidito. La fe y las respuestas de mi Dios son para todos. Recuerda que la fe y la esperanza son dos cosas diferentes. Mi esperanza es un día estar con el Señor. No quiero ahorita. Cuando Él venga, cuando Él nos lleve en el rapto, esa es mi esperanza. Un día todos los santos, todos sus hijos estar ahí con Él. Pero mi fe es hoy, en lo que necesito hoy. El viernes, entre viernes y sábado, más bien el sábado, empezó una situación en mi cuerpo que la verdad era demasiado incómoda. Incomodísima. Inmediatamente se viene a mi mente 3 cosas, específicamente 2. Inmediatamente tuve que cancelarlas. La palabra de Dios dice demoliendo, rompiendo, desbaratando todo argumento que se levante en contra de la sabiduría de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque aquí es donde pasa todo. Inmediatamente yo empiezo a cancelar. No, Señor, no, Señor, no, Señor. Tú eres poderoso, tú me has hecho. La palabra dice en Salmo 139, dice, tú me has tejido mis entrañas en el vientre de mi madre. Y empecé y todo es posible para todo aquel que cree, todo le es posible, y orando y diciendo. Y yo me levanté y hice la communion, esa santa cena. La hice declarando que yo era sana. Déjenme decirles que me levanté ayer en la mañana sintiéndome mucho mejor, y como a 1 hora más o menos de haberme, más bien no me levanté, yo cuidé a Gidalti, oh my gosh, me levanté pues de ahí de cuando estaba con Gidalti y me sentía muy bien. Cuando voy a preparar las cosas para poder ir a la iglesia, empiezo a sentir el malestar un poquito más fuerte y me dio risa, sinceramente me dio risa. Dije, yo no tengo nada. Vino un problema a mi cuerpo, pero mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo y mi cuerpo no puede estar enfermo. Y dije, Señor, perdóname por cualquier cosa que yo haya comido que no estuvo bien. Perdóname por haber descuidado mi salud. Perdóname por cualquier decisión incorrecta que tomé. Mi cuerpo te pertenece, todo lo que yo hago debe de ser sometido a tu sabiduría. Entonces, perdóname, Señor, me arrepiento y yo sé que soy sana porque tu palabra lo dice. No importa qué síntomas yo sienta, esos son susurros del enemigo y no me interesa escucharlos. Yo sé que soy sana y yo tengo un video que hacer mañana porque es tu caminar conmigo.
Y yo me voy a sentar ahí a testificar que soy completa, porque no puedo hablar de la fe cuando yo todavía estoy aquí. Así es que, Señor, aquí estoy. Y déjenme decirles que en la mañana me levanté y sentí así como que viene o no viene, pero no era mi cuerpo, era mi mente. Y dije, uff, ¿qué estoy hablando? Si yo soy sana. Tomo algo y empiezo a sentir, pero así. Y dije yo, no, yo soy sana. Cuando yo me siento a hacer el video es porque Dios me ha restaurado completamente. ¿Y qué creen? Estoy completamente sana. Pero eso no es solo para mí, es para todos. No importa lo que estés pasando, no importa lo que esté pasando a tu cuerpo, tus finanzas, tu familia, la situación, desecha toda duda, échala fuera, aférrate a lo que Dios dice, aférrate a su palabra, no solo la digas, sino camínala, camínala. Hay tantas promesas aquí en su palabra, apodérate de ellas. Esta Biblia es mía y lo que aquí dice es para mí. Así es que si tú tienes una Biblia es tuya y lo que ahí dice es para ti. No tienes por qué seguir sufriendo alergias, dolores de cabeza. No tienes por qué estar pasando problemas de salud críticos. No, señor. No, señor. No. No tienes por qué estar pasando por problemas financieros a menos de que no estés siendo fiel con tus finanzas. Bueno, eso es otra cosa. Pero aún así el Señor te guía. Haz esto, haz esto, haz esto y corrige absolutamente todo. Todo. No tienes por qué estar pasando problemas emocionales o de familia. Y si se ha cometido un error, ve delante del Señor y Él te muestra. Muéstrame, Señor. Muéstrame. Pon una luz en lo que hice. Pon una luz en lo que debo corregir. Y el Señor en su misericordia empieza a mostrarte todo. Él lo que quiere es que te pongas a sus pies. Que reconozcas que es solo por medio de Él. Porque todo es de Él y para Él. Por medio de Él fueron aún hechas las cosas que no existían. Como quisiera hacerle así y que se pase, pero el Espíritu Santo sí lo puede hacer. El Espíritu Santo sí lo puede hacer. En el primer video les pedía, pásense 5 minutitos orando. Ahora o 10, pásense media hora orando, diario. Pero es que nos pongan alabanzas, adoración, levanta tus manos y solo dale gracias, solo dale gracias, solo dale gracias, porque si estás vivo es por su infinita misericordia, no porque no lo ganemos, es por su infinita misericordia que estamos vivos. Él nos llena de beneficios diarios, día a día, sus misericordias son nuevas cada mañana. Dice, este es el día que ha hecho el Señor, me gozaré. O sea, declara su palabra, levántate con ganas. Miren, yo el viernes me levanté sin ganas de orar. ¿Para qué les voy a mentir? Pero la verdad, dije, Señor, aquí estoy, te amo. Y luego escuchaba a los pájaros trinar precioso. Precioso. Y decía, si ellos pueden darte gracias y alabarte en todo momento, ¿qué me falta a mí? Y solo le daba las gracias, solo le daba las gracias, y ahí empezó el Señor a moverse. ¿Quieres caminar en fe? Empieza hoy. Empieza hoy. Búscale al Señor diligentemente. Déjale tu corazón y deja que Él obre completamente. Ningún tratamiento, ninguna medicina, ningún libro, ningún consejero, ninguna financiera, nadie puede darte lo que mi Dios puede darte a través de su palabra, lo que mi Dios ya te dio a través de su palabra. Activa tu fe, activa tu fe, activa tu fe, activa tu fe, activa tu fe. Él está dispuesto. Él está dispuesto. Le voy a leer antes de irnos Juan 1:1. Porque se me vino. Juan 1:1. En el principio, creo que ya se los había leído, pues se los voy a leer otra vez. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
En el principio el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Antes de que el mundo existiera, ya había una solución para el problema en el que estás pasando. Antes de que el mundo existiera, ya había una solución para lo que venía. Activa tu fe. Si puedes, métete con Dios, pasa tiempo con Él, lee su palabra, sumérgete y deja que el Espíritu Santo te muestre lo que tiene para ti. Dios te bendiga. Espero este video sea de bendición para tu vida. Es de bendición para mí. Y ahorita acabando de aquí, ya hasta me pasé. Voy a buscar más porque de verdad que Dios es precioso. Dios es precioso. Así es que compártelo, páusalo, repítelo, busca, anota y créeme. Estoy emocionada porque sé que el próximo lunes Dios tiene algo todavía más grande para nosotros. Dios te bendiga y que tengas un bendecido resto del mes de mayo y aún más.